Corría el año 2001, año de crisis, año de ajuste, año de sueldos en cuotas, año de carencias totales hasta de lo más necesario. Los caminos rurales estaban colapsados por la falta de mantenimiento. Los problemas eran serios para la producción, pero aún más para la vida de la población rural. Las personas enfrentaban problemas graves para trasladarse a sus lugares de trabajo o a la escuela en el caso de los chicos o maestros. Ni hablar si surgía alguna emergencia médica. El estado de los caminos era pésimo y pese a esto no se veían máquinas trabajando. Es decir, no se veían hasta que un día por la zona de Unter el ingeniero Alberto del Solar Dorrego vio una. ¡Aleluya! Solar le comentó la novedad en el corralón municipal y así se enteró que no se trataban de arreglos generales. Más bien, estaban reacondicionando algunos pocos caminos para el Rally Federal. Muchos productores, al enterarse de esto, se indignaron. Amenazaron con armar piquetes. Cortarían los caminos cuando se realizara la competencia. La carrera se hizo e incluso algunos productores llegaron a cortar efectivamente algún que otro camino. Así comenzó el proceso de búsqueda de alternativas con vistas a solucionar el problema. El tema empezó en el año 2001, que había habido un proceso de lluvias similares, no de la característica del evento que nos toca hoy transitar, pero había llovido mucho en el invierno y la primavera. Eso hizo que los caminos rurales estaban totalmente anegados y colapsados, y desde el corralón municipal no se atendían como era debido. Eso provocó que realmente en el campo la gente estaba muy disgustada, a tal punto, yo siempre saco el ejemplo, yo en ese momento estaba viviendo en el campo, ahora también, pero en ese momento estaba viviendo en el campo y en esa época la directora de la Escuela Rural de la Vigía era Mónica Roxen, recordada profesora, maestra rural, que pasaba a buscar al hijo del empleado mío, lo pasaba a buscar por una tranquera y yo veía todas las mañanas al chiquito, que en ese momento tendría 10, 11 años, con su guardapolvo blanco ir hasta la tranquera, y como iba a la tranquera a las 8 de la mañana se volvía caminando a las 10 de la mañana porque la maestra no podía pasar, no podía ir a la escuela. Un día, una mañana, calculo que habrá sido de octubre o de noviembre, veo que las máquinas viales empiezan a trabajar. Vengo acá al corralón, en ese momento al capataz general le pregunto qué estaba pasando, qué maravilla, era hora que pasaran, y me dice, no, vos tenés suerte, pues los caminos rurales de tu zona se van a arreglar, pues se va a correr el Rally Federal. Le dije, caramba, o sea que es más importante el Rally Federal que la gente que vivimos en el campo y todo. A esto comenté con Moni Roxen, con Jorge Molins, con Rubén Brocardo, con otros productores de la zona, y realmente la indignación fue importante. A tal punto que nos juntamos, tuvimos una pequeña reunión entre no más de 10, 15 personas, que tenían mucho que ver las escuelas rurales en todo esto, y en ese momento al intendente, un gran demócrata y una excelente persona como es Gustavo Viñali, no era una cosa personal ni mucho menos, le dijimos que de alguna manera le íbamos a cortar el Rally Federal, íbamos a hacer piquetes, y de hecho se hicieron, o sea, un productor salió con los discos a un camino, otro productor puso un arado, y me dijo, no, esto de alguna manera tenemos que tratar de resolverlo. Con muchos sinsabores, porque cuando uno toma este tipo de medidas no es agradable bajo ningún punto de vista. Lamentablemente a veces se tienen que forzar las cosas para que salgan soluciones. Hubo una reunión en Federación Agraria, Carlos Marvegio prestó en ese momento, presidente de Federación Agraria, prestó las instalaciones, y tuvimos una reunión con el intendente en el cual se firmó un acta de acuerdo en el cual se aceptaba que los caminos rurales del Partido Roja estaban colapsados. Esa carta es importante y eso empezó a motivar cómo encontrarle una solución.
El intendente municipal Gustavo Viñali no hizo oídos sordos al reclamo, también era consciente del colapso que sufría el sistema vial. Él mismo participó de la primera reunión en Carabelas, que luego se iban a replicar en diferentes lugares del distrito. Siempre se mostró dispuesto a implementar soluciones que surgieran como fruto del consenso, a partir de las iniciativas que pudieran tener los productores. Las asambleas se multiplicaron por todo el distrito. Fue el germen de lo que después se convertiría en las comisiones viales. Indudablemente el año, durante 2001, 2002, durante esos años, fue el corolario de una serie de cuestiones que se fueron dando. Es decir, no hubo un hecho en particular que determinó que todos asumiéramos, y cuando digo todos, productores, autoridades, oposición, de que el sistema que estábamos utilizando para el mantenimiento de la red vial, todos comprendimos que había colapsado. ¿Qué llevó a ese colapso? Factores distintos. Por supuesto que habrá habido en alguna toma de la determinación gubernamental algún error. Yo estaba gobernando desde el año 1991, pero yo recuerdo dos cuestiones que lógicamente fueron fundamentales. Una, las inclemencias del tiempo. Era recurrente inundaciones en esa época, en 1991, 1993. Sin ir muy lejos, yo asumo un 10 de diciembre de 1991 y en el momento de estar jurando se había desatado una terrible tormenta en el distrito. En ese momento el trigo estaba por levantarse, no se pudo levantar, el maíz estaba en etapa de floración, lo que hacía imposible la resiembra, la única alternativa de resiembra era la soja, y en enero siguió lloviendo, se quebró todo un ciclo productivo. Y después vinieron nuevas inundaciones. Y después el momento económico que estaba viviendo el país. Políticas neoliberales que habían destruido el aparato productivo, el momento del 1 a 1, que lógicamente había agravado y en grado sumo la situación de los productores y por eso también la capacidad de pago era menor. Si sumamos inclemencias del tiempo, imposibilidad de pago, imposibilidad, habida cuenta desde el momento que se vivía de comprar maquinarias, lógicamente llegamos a un momento en que el sistema colapsó. Lo importante es que todos nos dimos cuenta y se dio origen a un riquísimo debate, porque se discutió, se debatió, no tuve ningún inconveniente de ponerme al frente de la situación. La primera reunión fue, y bajo la lluvia, no bajo la lluvia, pues estamos bajo techo, pero en un día de lluvia torrencial en el centro de jubilados de Carabela, con una importantísima cantidad de productores, y que yo terminé mi mensaje de apertura diciendo que reconocía que el sistema había colapsado, que no se estaban prestando los servicios como correspondía, que el contribuyente tampoco estaba abonando, que el clima no nos acompañaba, y terminé diciendo, por favor, ayúdenme. Y ahí comenzó realmente una etapa de discusión, de debate, de distintas alternativas. Previo a eso, algún hecho anecdótico, pero que hoy queda ya lógicamente lo anecdótico, como pudo haber sido un piquete a la realización de un rally. Seguramente hoy en día lo charlo con alguno de esos participantes y lo hacemos jocosamente, ya pasó, queda en el anecdotario. Bueno, y se comienza una etapa de discusión, de debate, de planteo de distintas ideas. También en lo anecdótico, en algún momento digo, me corresponde a mí ahora hasta zanjar una vieja diferencia de la historia argentina. Había un sector de productores liderado o con una fuerte presencia en ese grupo de un descendiente de la familia Lavalle, y otro grupo de productores con una fuerte influencia de alguien descendiente de Dorrego, con proyectos distintos. No recuerdo en este momento qué defendía cada uno, sé que uno tenía un matiz privatizador y el otro buscaba un ente autárquico. En concreto, Lavalle y Dorrego enfrentados, como la vieja historia de nuestra provincia, de nuestro país. El abogado y productor carabelense Juan Carlos Acuña fue el encargado de redactar el proyecto original. En ese texto recogió frutos del debate en general y sumó el aporte particular de los productores, funcionarios, concejales oficialistas y opositores. Bueno, respecto de todo lo que fue el proceso de participación colectiva dentro de lo
lo que fue una ordenanza municipal inédita dentro de la provincia de Buenos Aires, la ordenanza 2649 del 2002, se inició en el 2001. En el marco de situación climática otoño-invernal muy complicada, donde teníamos cuestiones relacionadas no solamente con los caminos, sino con toda la sistematización o falta de sistematización hidráulica, que aún perdura, pero que en aquellas épocas era aún más grave. A partir de ese momento, en Carabelas empezamos a juntarnos, o sea, vecinos. En este lugar donde estamos ahora, conocí y recibí a personas como Alberto del Solar, y nos juntamos con amigos de aquí de la zona, que hoy recuerdo con mucho cariño y creo que es un tributo para ellos también todo este proceso. Jean-Pierre Breismit y Ángel Damián Tato Restaine, en ese entonces se desempeñaba como delegado municipal y realmente tomó un protagonismo espectacular, vamos a decir, dentro de un proceso de contención de la desesperación que era el agua, a lo que se sumó después en diciembre la situación institucional que todos recordamos del 2001. O sea, era un combo donde se sumaban todas las cuestiones. Se hizo una asamblea y la recuerdo con muchísima claridad. En esa asamblea también participaron, entre otros, también me acuerdo de Jorge Balcel, que fuimos los cuatro fuimos los que un poco sentamos las bases del primer borrador de lo que luego de debates, asambleas y de intercambios con el Consejo Deliberante en su composición de aquel entonces, se plasmó en lo que fue la ordenanza 2649. La cuestión es que en esa asamblea, el intendente de entonces, Gustavo Viñali, tuvo, a mi juicio, una actitud de fortaleza institucional democrática. Dice lo que muchas veces uno espera de los políticos. Si tienen alguna opción o alguna alternativa mejor a la que nosotros como servicio público ofrecemos de la municipalidad, yo me comprometo a recibirla. Y realmente honró su compromiso en esa asamblea de Carabela de aquel entonces, donde además de él participaron, no quiero mencionar a tantos porque fueron muchísimos vecinos, pero bueno, vecinos de aquí de la zona, Repeto, Uribe, Garbini, De Gaetani, por citar algunos más emblemáticos de nuestra zona. Eso impulsó asambleas en todo el distrito de Rojas en distintos parajes, donde después nacieron cada una con su comisión rural. Unter, Guido Espano, Carabelas, Roberto Cano, es decir, todos los vecinos se fueron juntando y compartiendo este emprendimiento de peticionar al intendente municipal un cambio en el modelo de gestión de este servicio, que consistía en dos ejes fundamentales: descentralización. Si bien la aspiración que teníamos desde Carabelas y compartido también desde Rojas, en ese entonces con Balcel y Alberto del Solar, era constituir un organismo descentralizado municipal con una parte de la afectación de la tasa de red vial. Se logró algo que fue una acción colectiva en donde la acción pública y la acción privada juntaron los esfuerzos. Esto es bueno decirlo porque hace unas semanas atrás, una reunión por un tema de otra cuenca, de la cuenca del Río Quinto, con Autoridad del Agua de la provincia, con el directorio, le señalaba de que esta es la única ordenanza de los 135 municipios de la provincia que enfoca la cuestión vial contemplando también la cuestión hídrica. Es decir, porque hemos visto y sabemos muchas veces la red caminera opera como diques o como obstáculos o frenos a veces para el drenaje natural de las aguas cuando hay abundante lluvia, como nos ha tocado en estos tiempos. Bueno, todo eso es el desafío. La participación fue muy activa al inicio y es cierto que hubo muchas asignaturas pendientes que de esperar que en esta nueva etapa se puedan lograr. El proyecto, discutido por gran parte de la comunidad y redactado por el doctor Acuña, recorrió un arduo camino legal y burocrático. Finalmente, fue aprobado por el Consejo Deliberante. Los productores propusieron crear una terna de profesionales en la cual el intendente municipal debía elegir al nuevo secretario vial. La terna estuvo integrada por 2 profesionales foráneos y por el ingeniero rojense Claudio Rossi.
Rossi fue elegido por el intendente y se convirtió así en el primer secretario de Obras, Servicios Viales Rurales y Ordenamiento Hídrico de Rojas. Yo fui el primer secretario vial, desarrollé mi función durante 4 años exactos y la Secretaría Vial llegó a ser una de las mejores consideradas dentro de la provincia de Buenos Aires, por el estado del camino, pero también por la capacidad de gestionar los recursos, llevar la cobrabilidad del 60% a más del 90%, teníamos nuestro propio presupuesto. Fíjate que hoy la municipalidad ingresó el presupuesto del corriente año hace un par de meses. Cuando yo estuve a cargo de la Secretaría, los presupuestos del año siguiente estaban terminados antes de octubre. Nosotros gastábamos 38 pesos de 100 que se ingresaban en personal, mientras el conjunto de la municipalidad gasta más de 60 y acercándose a 70 según el momento en que se la analice. Era una muestra de eficacia, de transparencia, de participación. Las comisiones rurales se organizaron en votación dividida en la primera oportunidad y de manera unánime en los siguientes 2 periodos. Así eligieron al ingeniero Alberto de Solar Dorrego como presidente del Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales. A mí me tocó, por votación no unánime, la primera reunión, me tocó ser el presidente del CAM. Y después, en las otras sucesivas 2 periodos, que duran 2 años cada periodo, sí fue por unanimidad, fui el presidente del Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales. Creo que el trabajo que se hizo, por supuesto, al principio no contábamos con nada, ni con gasoil, ni con maquinarias, y de a poco se fue haciendo las cosas, a tal punto que el ingeniero Rossi, Claudio, realmente hizo cosas independientemente de arreglar un camino, como estoy mirando ahora las carpetas que están atrás tuyo, que dicen que es el relevamiento de todos los caminos rurales que se hizo en ese momento, que lo hizo Agroservicios Viales, el ingeniero Palmilli, un trabajo excelente que hoy en día lo seguimos usando. Se numeraron los caminos rurales, porque eso de que yo estoy en el camino que vas al campo de fulano, el ombú caído, la tranquera rota y ahí está el campo. No, ahora hoy en día contamos, lamentablemente no se está usando como se debería usar, sí en la Secretaría Vial, pero a nivel gente no lo conoce demasiado. Bueno, y se fue avanzando hasta el año 2004-2005 se compró maquinaria nueva a través de leasing, todo con dineros propios de esta Secretaría, que se avanzó muchísimo. En el año 2003 hubo elecciones y en Roja cambió el signo político de la Intendencia Municipal. Norberto Chano Eloé reemplazó a Gustavo Vignali y, como es natural, nombró un gabinete completamente nuevo. Sin embargo, respondiendo al pedido de los productores agropecuarios, conforme con la gestión de Claudio y también con el aval de los representantes del Consejo Asesor, se mantuvo en el cargo de secretario vial al ingeniero Rossi. Rossi había accedido a ese puesto en 2002, nombrado por el radical Vignali. Siguió siendo secretario vial durante todo el primer mandato del intendente peronista Chano Eloé. Tras la renuncia del ingeniero Rossi, hubo un momento como pasaron dos personas hasta que el intendente en ese momento, yo estaba trabajando, además de ser presidente del CAM, era director de producción, y el intendente Aloe me solicitó, por supuesto con el aval del CAM, que yo tomara la Secretaría Vial, de lo cual hice fin del 2007-2008. El puente Matadero estaba destruido, hacerlo nuevo por vialidad costaba alrededor de 700.000 pesos y lo terminamos haciendo por 70.000. No quiero olvidar el puente nuevo sobre la ruta 45. Bueno, habría montones de cosas, o sea, ojo, estoy hablando del periodo Rossi, después yo, el Consejo Asesor, en fin, hay muchos involucrados. Muy orgulloso de haber formado parte de todo esto y haber conseguido cosas reales. O sea, acá se dejó de hablar de grandes maravillas y todo, sino que se fue a lo concreto, a lo real.
La conclusión que yo saco que cómo se arreglan los caminos, si va una máquina o no va una máquina, si se terceriza, si se hace por la municipalidad o se hace por equipos contratados, es una fantasía en la medida que no existan los fondos para afectar a esos arreglos. Y acá viene lo importante de todo esto: de alguna manera hay que modificar la ley orgánica de las municipalidades en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires para que la tasa vial realmente sea afectada a los caminos. Dependerá de en cada municipalidad si será un 60, un 70, un 80 o un 90% de la afectación de lo que se cobra de la tasa vial. Pero de alguna manera no puede quedar al arbitrio de los partidos políticos o de los intendentes, porque de hecho es lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires, que los caminos están en mal estado, sacando alguna rara posibilidad, como sucede en algunos 1, 2 o 3 o 5 municipios nada más, donde hay algo organizado, como fue en Rojas a partir del año 2001-2002. La Secretaría Vial entró en una etapa de decadencia. Hubo un deterioro claro de la prestación de los servicios. Este proceso se agudizó a partir del cambio de gobierno municipal en diciembre del año 2011. La ordenanza 2649 seguía vigente, pero la municipalidad regateaba recursos. La Secretaría cada vez disponía de menos dinero. A esto se le sumó un proceso de degradación institucional y este camino desembocaría en la derogación de los aspectos fundamentales de la norma. Se llevó a cabo durante una turbulenta sesión realizada el 12 de junio de 2014. El recinto deliberativo estaba repleto de productores. En esta sesión ocurrió algo que para la oposición y para los productores presentes fue un total escándalo. 2 concejales oficialistas no aceptaban votar la derogación. No querían enemistarse con el sector agropecuario, claro estaba. Entonces, ¿qué hicieron? Reemplazaron a los concejales por otros 2 suplentes que sí estaban dispuestos a levantar la mano. Las licencias, la asunción de los reemplazantes y finalmente llegaría la derogación tratada y aprobada en la misma sesión. De la Comisión de Presupuesto y Hacienda, proyecto de ordenanza modificando la ordenanza número 2649/2002 y sus modificatorias. Despacho por mayoría los integrantes del bloque Frente Progresista Cívico y Social, GEN y Frente para la Victoria de esta Comisión acuerdan rechazar el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo. Se pone a consideración el despacho. Tiene la palabra, perdón, el concejal Ford. Muchas gracias, señora presidenta. Este bloque hizo lo posible y lo imposible por frenar, por parar o por tratar de negociar esto. Realmente nos encontramos con una pared, no pudimos hacer absolutamente nada. Toda la vida jugando al fútbol y la verdad que en esto dejamos todo en la cancha. Hicimos lo posible y inevitablemente llegamos a este momento donde para nosotros se va a derogar la ordenanza. Gracias, señor presidente, y bueno, gracias a los asistentes también por bueno, gracias, señor presidente, gracias a todos los asistentes por la participación y los aplausos. Vamos a hacer, como dijo el concejal Ford, una breve reseña, porque la realidad es que esto ha sido ampliamente debatido y hablado no solo con el sector productivo, sino con otros sectores de la sociedad. Acá hay productores Orden en la sala. No se puede tomar participación.
Pasamos a la votación, por favor, Laura, vamos a votar los pesos. Por favor, Pasemos a la votación, por favor, Laura. le voy a pedir a los presentes que hagan silencio. Señora Presidenta, ¿cómo van a venir a patotear también? Lo único que faltaba es que nos mandaran Pasemos a la votación. No, sí, gracias señora Presidenta. Me gustaría aclarar que justamente desde este bloque se fue muy respetuoso, se recibió siempre a la gente, se trató de dar todas las explicaciones que estaban a nuestro alcance. También desde el Ejecutivo se los recibió. Que no se comparta la opinión, por supuesto que es respetable, pero no corresponde que nos falten el respeto. Cada cual tendrá su opinión y seguramente tiene sus motivos y son valederos, pero no significa que nos puedan tomar, o sea, que nos falten el respeto como nos están faltando en este momento. Creo que recibimos muchísimas veces acá en el Consejo, como en la Municipalidad, a todos, los escuchamos y merecemos el respeto de continuar con la votación y después, por supuesto, cada cual es libre y elegirá y emitirá su opinión como corresponda. Gracias. Si sabía que Fernández iba a votar en contra, que una agarrada para la joda. Por favor, Vamos a hablar en serio, una agarrada para la joda. Por eso es que dice no. Es una votación clara. silencio, por favor. Que se cierre el debate. Que se cierre el debate y vamos a pasar la votación. ¡Hay que tener vergüenza! Aquí se ha dicho por parte del oficialismo que es un tema que ha sido ampliamente debatido. El tema no ha sido ampliamente debatido. Ha sido ampliamente porfiado por parte del Ejecutivo, quien hoy está obteniendo una victoria a lo pirro. Está matando a todos los soldados con tal de obtener los resultados. Por eso nuestra insistencia respecto del cuidado y respeto de las formas en el pedido de licencias por parte de estos dos concejales, que sabemos muy bien cuál es el motivo real de su pedido de licencia. Se han opuesto ustedes justamente a la expresión de una mayoría, por lo menos, a una expresión popular. Cuando vieron que no tenían los votos, hicieron las maniobras necesarias. Y lamento tener que volver al enojoso tema del principio de las licencias y de la aprobación o rechazo de las licencias de dos concejales. Acá es evidente que hay dos concejales que no se han hecho cargo de tener que levantar la mano o no en ciertas circunstancias, y hay dos concejales que sí se van a hacer cargo de esto. Pero que quede claro, pensamos que hay una decisión política tomada por el intendente municipal, eso es muy claro, y de la cual se tiene que hacer cargo también, en este caso, el bloque de concejales del Frente Renovador. Ya hemos tirado por la borda todos los reglamentos, hemos violado todas las formas con tal de conseguir un resultado. El resultado obedece pura y exclusivamente a la necesidad que tiene el Departamento Ejecutivo de convalidar la mano que echó a estos recursos que tenían afectación. Este es un tema pura y simplemente de dinero. Acá se apropiaron de dinero que estaba afectado y están tratando de zafar de ese dinero y del delito que conlleva el haber echado mano a recursos afectados mediante la derogación de esta ordenanza vigente. Acá se está votando este proyecto, como les decía, obteniendo una victoria a los pirros para que el intendente simplemente zafe del delito de malversación de caudales públicos. Ese es el resultado que hoy están pendientes y tendrán que hacer cargo ustedes con esta mayoría inventada en el borde de la ilegitimidad por los concejales que han hecho asumir hoy en sus licencias. Se pone en consideración el despacho de la minoría. 7 votos se aprueban de mayoría por desempato de presidencia. En realidad el cargo
sigue creado, pero es lo único que quedó en pie, el cargo, que la verdad que también lo podrían haber suprimido y ahorrarse unos pesos, porque de no cumplir casi nada de las funciones que están previstas o que estaban previstas en la ordenanza que hace ya más de 10 años creó la Secretaría Vial, quedó vacía de contenido. Es un aspecto lamentable lo que ha pasado, porque yo creo que no se va a volver al inicio por una sencilla razón, que en el transcurso de estos años se han hecho muchas obras que van a impedir llegar a una situación tan delicada como la que tuvimos hace ya una década y pico cuando se inició la Secretaría Vial. Lo que se suprimió y lo que le daba contenido a la Secretaría Vial, la designación del secretario y la posibilidad de identificar el recurso económico. A partir de eso se desgrana una serie de consideraciones y de funcionamiento vitales y fundamentales para el manejo de la Secretaría Vial. Sin los recursos económicos identificados, toda la participación se traduce a aspectos voluntaristas de muchos vecinos productores que lo pueden tener, como lo tuvieron en aquella época con la antigua Comisión Vial, pero que es ineficaz a la hora de resolver los problemas concretos que ofrece nuestra red caminera, que como todo el mundo sabe tiene más de 1.600 kilómetros de camino de tierra y que incluso debería ya a esta altura haber progresado, porque en realidad la Secretaría Vial murió del mismo día que asumió Caso, el 11 de diciembre del 2011. Ninguna de las pautas que allí estaban establecidas se las cumplió. No designó el secretario Vial de acuerdo al mecanismo previsto, no identificó el recurso económico. Nuestro bloque ha hecho algunas presentaciones por el desvío de fondo y nunca hubo un plan de trabajo ajustado a una lógica técnica que permita interpretar cómo venía los regímenes de lluvia, la situación de todos los caminos, etcétera, 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 todo lo que antes te describí acerca del balance de los equipos. Yo creo que se han comprado equipos nuevos cuando en realidad se necesitaban otros equipos nuevos que en el paquete de maquinaria agrícola, de maquinaria vial y agrícola que tiene el municipio para las tareas de los caminos hubiera sido más eficaz y más eficiente. O sea, la Secretaría Vial murió hoy en la letra porque no existen más los artículos que le daban una identidad propia, pero en realidad murió hace 2 años y medio cuando subió este intendente municipal. El debate sobre la nueva ordenanza vial tuvo como escenario principal el Consejo Deliberante. Allí fueron convocados los productores, dirigentes, miembros de la comunidad interesados en el tema y en realidad todo aquel que quiso acercarse a aportar. Hicimos una reunión conjunta de Interpretación General, Obras Públicas y Urbanismo y la Comisión de Interpretación y Reglamento, que eran las comisiones en las que se encontraba el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo, y acordamos en un despacho darle tratamiento favorable a esta ordenanza que retrotraería, ¿no es cierto?, la situación al inicio, o sea, al 2002, recomponiendo todas las facultades del Consejo Asesor, con afectación de los recursos y con algún avance más que haría posible, ¿no es cierto?, una experiencia de presupuesto participativo. Bueno, un viejo anhelo del radicalismo en este sentido, que ha sido materia de campaña, inclusive en su momento dimos una denodada lucha por sostener la antigua ordenanza, considerando de que había sido un logro de todos los sectores involucrados, los sectores productivos, de la ciudadanía en su conjunto y del gobierno frente a una crisis que se había planteado en su momento y que, bueno, fue una manera muy democrática y mancomunada de superarla. Entonces aquella ordenanza tenía para nosotros un significado muy especial y bueno, hoy hemos logrado recomponerla en cumplimiento de lo que se había prometido en campaña. Bueno, el texto que presentó el Departamento Ejecutivo en la última sesión se le incorporaron modificaciones en el artículo 8 y en el artículo 14 que hacen a la conformación de las comisiones viales por los sectores, ¿no es cierto?, por las zonas rurales, y a las facultades y prerrogativas que tiene el Consejo Asesor en lo que hace a la participación de la publicidad de los datos, ¿no es cierto?, de ese presupuesto que trimestralmente van mostrando la evolución de las cuentas, la recaudación, lo gastado, y que haya la publicidad de los datos y también respecto de poder intervenir en lo que es la revisión de cuentas, de cómo se invierten esos recursos, que son recursos afectados en un porcentaje
ese 70%, pero al fin y al cabo se afectan los recursos que ingresan por la tasa específica. Así que bueno, se ha rescatado el espíritu de la antigua ordenanza. Así, el 20 de octubre del año 2016 fue sancionada la Ordenanza 3552. El Consejo Deliberante recreó así la Secretaría Vial con su espíritu participativo. La sanción de la norma se produjo con el voto afirmativo de los bloques de la Unión Cívica Radical y del GEN. El Frente Renovador se abstuvo, tal como lo había anunciado previamente en las reuniones de comisión. Siendo la Argentina 30 del día 20 de octubre, damos comienzo a la sesión ordinaria convocada con el siguiente orden del día. Punto número 1, toda la asistencia de concejales. Ailén Karina. Presente. Almar Múlica. Presente. Armelini Leonardo. Presente. Palacio Augusto. Presente. Gobierno Román. Presente. Caso Miguel. Presente. Cheín Silvina. Pérez Diego. Munice María Lidia. Presente. Sábato Alejandra. Presente. Uribe Maite. Uribe Santiago. Bayo Jorge. Presente. Vega Soria. De las comisiones de Inspección General, Obras Públicas y Urbanismo e Interpretación del Reglamento. Proyecto de ordenanza. Créase en este municipio la Secretaría Vial y Orden Hídrico. Despacho por mayoría. Los concejales del bloque UCR y GEN, integrantes de esta comisión, aconsejan aprobar el proyecto con modificaciones. A consideración del despacho, perdón, tiene la palabra el concejal Gobierno. Gracias, señor presidente. Para mocionar que en el artículo 6, donde consta el 70% de lo recaudado, obviamos poner la palabra emisión a partir de enero del 2017, para que se agregue. Entonces, ponemos a consideración el despacho de comisión con la modificación peticionada desde la banca de la Unión Cívica Radical por el concejal Gobierno. A consideración del despacho, por la afirmativa, se aprueba por mayoría, dejando constancia de la abstención que ya se había pronunciado, por la que se había pronunciado el bloque de Cruz Rojas en la comisión respectiva. La sanción de la ordenanza número 3552 fue celebrada por los productores, también por muchos dirigentes políticos. Todos ellos habían participado del riquísimo debate por allá en el 2002, que posibilitó la sanción de la primera ordenanza que luego había sido derogada. Fuimos charlando con los productores y el transcurso del año nos llevó el pulir bien la ordenanza. Básicamente estamos volviendo al espíritu y a la ordenanza que le dio inicio a la Secretaría. La ordenanza va a estar vigente a partir del 1 de enero, es también algo que consensuamos con los productores. Este año lo tomamos como un año de transición, donde empezamos con una deuda muy importante, muy importante, y fuimos achicando y fuimos consolidándonos. Producto de eso, obviamente, también la tasa vial nos ayudó a esa recuperación, entonces estábamos necesitando de alguna manera ordenar los números para después empezar a funcionar de esta manera. De todas maneras, el estado de los caminos, esto dicho por los productores, de a poco se va modificando y va cambiando. Esa modificación y ese cambio es una inversión de dinero muy importante. Sabemos la cantidad de kilómetros que tenemos en nuestra localidad, los kilómetros de tierra que tenemos en nuestra localidad, y obviamente que un camino de tierra no se arregla de un día para el otro, en 1700 kilómetros muchísimo menos, pero los productores están reconociendo el trabajo que se está haciendo y la plata que se está volcando o el dinero que se está volcando a la Secretaría, y se empieza de a poco a notar ese cambio, que obviamente es cambio que se va a consolidar cuando la Secretaría ya esté funcionando con su presupuesto participativo y con el espíritu de aquella vieja ordenanza. Así comenzó a funcionar nuevamente la Secretaría Vial con el viejo espíritu participativo del 2002,
con su consejo asesor, con atribuciones y con sus recursos afectados. Yo creo que es altamente positivo la reimplementación del sistema en el municipio de Rojas, que fue un error haberla dejado sin efecto. Y fue un error cuando, porque ocasionalmente yo había sido el intendente en ese momento y luego continué en funciones como senador, en más de una oportunidad fui a dar charlas a distintos distritos para que se interiorizaban o querían interiorizarse, querían conocer cómo había sido el desenlace, el desarrollo que terminó con la conformación de la Secretaría Vial. Y mientras en otros lugares estaban tratando de ponerlo en práctica, lamentablemente en Rojas, con el correr del tiempo, la dejan de implementar. Esto queda lógicamente superado a partir de la nueva implementación. Creo que es positivo, en última instancia, no sé si tiene todas las características, pero sí tiene mucho que ver con lo que es el presupuesto participativo, porque definitivamente los productores vuelven a manejar el destino de los fondos que están tributando y son partícipes directos de las determinaciones y de las distintas responsabilidades que se van derivando y obligaciones que se van contrayendo. Así que creo que es altamente favorable, en una situación distinta para los municipios, indudablemente. Yo recuerdo que cierro el año 2003 con un presupuesto en la municipalidad que no llegaba a las 9 millones de pesos. Es cierto, han transcurrido ya muchos años, 12 años, 13 años, y hoy vemos que el nuestro, como municipios de características similares, tienen presupuestos cercanos a los 300 millones de pesos, que también es importante lo que se coparticipa de la provincia, fundamentalmente el concepto de obra. Es decir, son momentos distintos, momentos diferentes, que con la ayuda y con el complemento de determinaciones de esta naturaleza y el manejo de este tipo de sistema hace mucho más viable y mucho más fructífero el manejo de la finanza y de todo el andamiaje municipal. La sola existencia de esta estructura por sí sola no garantizaba mucho. El secreto del éxito de la vieja Secretaría Vial fue la entusiasta participación de cientos de productores, maestros y pobladores rurales de la zona. Todos ellos, cada uno en la medida de sus posibilidades, aportaban trabajo e ideas durante los 7 u 8 años que duró el esplendor de la Secretaría. La nueva Secretaría Vial, por ende, no fue por sí misma una solución. Fue un desafío que el sector agropecuario tendría que volver a asumir, tal como lo hizo en aquel 2002. Lo que va a costar seguramente es volver a reconstituir ese espíritu de participación muy activa. Sabemos bien que en ese entonces la desesperación hizo como motor de la participación, y realmente la participación debería ser algo constante, no solamente cuando suceden hechos extraordinarios o climáticos, en el caso del 2001, sino también cuando no lo hay, porque cuando no lo hay es cuando mejor se pueden abordar planes, proyectos y obras, planificar, porque es cuando se puede hacer. Cuando está el agua y cuando ya la situación de caminos, sistemas hidráulicos deficientes está superada, muy poco se puede hacer. Lo que sí es cierto también, que esto en el cuerpo normativo de aquella ordenanza habíamos acentuado la necesidad de capacitación. Capacitación tanto para nosotros, quienes somos usuarios beneficiarios del servicio público de mantenimiento de la red vial, como también en el conocimiento y dominio del manejo de la gestión pública de recursos. También de la autoridad pública, transparencia y transmisión de todos los datos que son relevantes para que quienes participan en eso puedan tomar correctas decisiones. Es decir, cuando no hay información amplia, las decisiones a veces son tomadas en un contexto pobre y el producto final de esa participación no es trascendente. Esto no pasa solamente en este área, puede pasar en otras áreas más. O sea, la participación tiene que ser activa. Obviamente que tiene que ser una acción colectiva, de un liderazgo individual a un liderazgo colectivo. Son todos, yo siempre digo, en el proceso que me tocó por circunstancias familiares, ser apoderado de empresas agropecuarias de la zona, me tocó vivir
fue para mí también un aprendizaje, una experiencia de vida, que demostró eso, que cuando hay un objetivo común es posible sumar esfuerzo, por encima de diferencias, por encima de matices, por encima de particularidades de cada una de nosotros como personas. De todas maneras hay anécdotas que decíamos que recordaba con mucho cariño, que fueron algunas asambleas donde muchos gringos, vamos a decir, como nosotros decimos en nuestro lenguaje chacarero, tenían sus preocupaciones y cada uno de ellos revelaba en sus exposiciones que tenía algo para aportar. Tenía alguna experiencia de conocimiento, a veces de 40, 50 años transitar un camino, le daba alguna dosis así de experiencia para volcar. Y esto creo que fue un proceso que durante la gestión Rossi y la gestión Alberto de Solar, creo que se pudo verificar de forma muy clara. Obviamente después se debilitó mucho. Mi función y el rol que yo cumplí fue solamente la de un redactor. O sea, por mi condición de abogado, es como quien dice, los ingredientes los aportaron todos. Uno lo único que hizo es alinearlo y ponerlo en un texto para que sirviera para el diálogo, la conversación a nivel tanto del Ejecutivo Municipal como el deliberante, o sea, el Consejo Deliberante Local, que fue la que finalmente consagró la norma. El año 2016 fue de transición. Se pensaba que para el 2017 sería el año del despegue de la Secretaría Vial. Había confianza de que con la nueva estructura, la gestión de fondos y la planificación de tareas, el sector ganaría eficiencia. Las herramientas necesarias habían sido creadas y así quedaba en manos de quienes tomaban las decisiones la posibilidad de recuperar aquella vieja y exitosa experiencia del 2002. El ejercicio de poner en práctica esta ordenanza fue desarrollado durante todo este año a pesar de que no teníamos la ordenanza. Y cada grupo conformó su comisión, excepto en el caso de Carabelas, que todavía no tenemos resuelta esta situación, los demás están trabajando. Hicimos en todo este tiempo reuniones cada 15 días y bueno, y ha participado el sector en forma muy activa. Están haciendo reuniones en las que nosotros también estamos llegándonos a cada lugar y planteando los problemas que se plantean en el sector. Así que lo que nos falta, al solo efecto de tener el incentivo de seguirnos juntando, es manejar el dinero. Eso va a pasar los primeros días de enero y eso nos va a traer justamente que todo el sector esté participando con más ganas, ¿no? Las perspectivas son inmejorables porque lo cierto es que está aprobado y con buenos resultados. Entonces la verdad es que el comentario que tenemos sobre la vial es el que ya conocemos, por lo tanto están esperanzados en este nuevo sistema. Respecto a la Secretaría Vial, estoy muy conforme respecto a que inicia el 2017 bajo los parámetros de la ordenanza que le dio origen. Ahí lo hubiera querido resolver un poco antes, hubo dificultades en el medio, la transición nos condicionó en la cuestión económica, pero vos sabés que yo tengo una debilidad por la vial y vamos a hacer un esfuerzo gigantesco en el 2017, ya lo estamos haciendo este año, se ha revertido la tendencia en que estaban los 1.600 kilómetros de tierra. Tenemos caminos muy buenos y tenemos otros que no lo están, pero tenemos una señal inequívoca de compromiso con la vial. Compramos 2 camiones hace poquito, uno se lo dimos a la vial, y una de las obras más importantes que en el Ministerio de Infraestructura, a través de la Dirección Provincial de Hidráulica, pusimos fue el puente de la Saladillo La Vuelta, que eso se tendría que estar licitando en febrero y antes de que concluya 2017 debería estar terminado, pero el plan general, la idea general está bien y trabajando de manera consciente y permanente vamos a encontrar los resultados que buscamos.